puede construir, que es la que está circunscrita al tetraedro. Es decir, imagínense que yo puedo meter al tetraedro dentro de una metra. No una metra dentro del tetraedro, sino el tetraedro dentro de una metra. Y entonces las 4 puntas del tetraedro me quedan en la parte interna de la esfera. Entonces si yo agito esa esfera, el tetraedro no se mueve. Bueno, el radio de esa esfera es esta distancia, que es igual a esta. Y así muchas cosas se pueden decir de un tetraedro. Por ejemplo, si yo uno los 4 centros de las caras, de un tetraedro, vamos a hacer esto es pura ganas de ver. Si yo uno los centros de las caras, adivinen qué sale. ¿Qué sale? Otro tetraedro. Que se llama la figura conjugada de esto. Es decir, el conjugado de un tetraedro es otro tetraedro. En cambio, en los cubos, que eso lo vamos a ver mañana, pero en los cubos, si yo agarro los centros de las caras como vértices de un poliedro, ¿qué me sale? Me sale el octaedro. Y si al octaedro los centros de las caras los uno, me sale el hexaedro. O sea, el hexaedro y el octaedro son figuras conjugadas. Y este con el icosaedro son conjugados uno del otro. Pero el tetraedro es el mismo conjugado de él solito. Es una cosa interesante. Interesante para mí, ¿no? Para ustedes a lo mejor, ¿no? Pero bueno, lo más cierto es que nosotros, la conclusión de esto es que yo con tener el tamaño de las aristas tengo todas las dimensiones fundamentales de un tetraedro, todas las demás. La altura de la cara, la altura del sólido, el radio de la esfera inscrita, el radio de la esfera circunscrita, el radio de la esfera tangente a la traza. Todas esas dimensiones. Y de la misma manera, si a mí me dan uno de esos datos, yo puedo echar hacia atrás y saber cuánto es la arista del Sol. Por ejemplo, hago esto y ahí sí pasamos a un ejemplo práctico de representación en el sistema diédrico, que es lo que en realidad nos preocupa. La inscrita, y resulta que la altura del sólido es la suma del radio de la inscrita más el radio de la circunscrita. Y esta de aquí para acá es el radio de la esfera tangente a las trazas. Tangente a las aristas, perdón. Entonces, RI, radio, esfera inscrita. Y si esa esfera está inscrita, es tangente a las caras. O sea, la esfera queda dentro del tetraedro. RC es el radio de la esfera circunscrita. O sea, que pasa por los vértices, por A, B, C y D. Una esfera que pasa por esos 4 vértices y por lo tanto el tetraedro queda metido dentro de la esfera. Y RT es RI. RC y RT es el radio de una esfera tangente a las aristas, por supuesto, el tetraedro, porque las esferas no tienen aristas, ¿verdad? Tangente a las aristas en los puntos medios. De repente, si yo quisiera ponerlos a esta plata, por ejemplo, le mandaría que me construyera un tetraedro con palitos de comer comida china, ¿verdad? Puede ser. Y entonces ver cómo meter una pelota dentro que me quede tangente a cada una de las 6 aristas. Sí, pero eso se puede hacer en AutoCAD, en cualquier programa de eso. Entonces tenemos que aprender a darnos mala vida, ¿verdad? Además, la idea aquí es sufrir un poquito imaginándose las cosas. Cuando vayan ustedes a un modelo en 3D, pues eso va a ser un paseo, ¿no? Creo yo. Entonces, hagamos un ejemplo. Hallen la longitud de las aristas
halle la longitud de las aristas de un tetraedro si se conoce, y vamos a dividir este problema en dos. Uno, si se conoce la altura del sólido igual a 45 milímetros. Y dos, si se conoce el radio de la esfera tangente a las aristas, que vale, por ejemplo, 20 milímetros. Si tuviéramos en trigonometría fuera muy fácil, porque no sería sino despejar una fórmula y tal y listo. Aquí no, aquí hay que hacerlo dibujos. Tengo la altura del sólido, o sea, tengo el tamaño de las líneas amarillas. Yo no tengo ni idea de cómo son los ángulos de ese triángulo. Entonces que tampoco tengo por qué saberlo, porque el tetraedro es una figura que tiene unas características que ya están establecidas. Sea que este tetraedro tenga un tamaño de arista de 30 o que tenga un tamaño de arista de 90, es lo mismo. O sea, son semejantes las secciones principales. Las figuras son las mismas, pero a diferentes escalas. Entonces decimos que no hay muchos tetraedros, sino que hay un tetraedro que se puede construir a diferentes tamaños. Entonces, esta figura o una parecida me sirve para poder responder esta pregunta y esta pregunta. Vamos a hacerlo. Podría utilizar esta misma, pero no, vamos a hacerlo de nuevo. En ambos casos vamos a partir proponiendo un tamaño de arista A'. O sea, yo voy a hacer un tetraedro del tamaño que a mí me dé la gana. Y después lo que yo hago es que lo reduzco o lo amplío de acuerdo al dato que me da. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí se me ocurrió porque me salió del forro de un bolsillo, ¿verdad? Un triángulo, un tamaño de aristas así. Repito, a usted se le ocurre otra cosa, a usted otra cosa. Es completamente arbitrario. Y me pongo a construir la sección principal con este tamaño. Lo llamo A' porque no es A. ¿Sí? Estoy haciéndolo con una arbitrariedad. Primero dibujo una cara. Y a esa cara le voy a buscar una altura. ¿Se acuerdan? Lo mismito que acabo de hacer ahorita. Primero dibujo una cara. Tengo mi cara. ¿Verdad? Es un triángulo equilátero. A esa cara le busco una altura, que la pinté fue de azul, para respetar el código de colores. Y esta es, por lo tanto, una altura de cara, pero prima, porque es hija de un tamaño de arista prima. Todavía no es el definitivo. Bueno, lo cierto es que con eso, aunque no sea definitivo, es útil. Entonces voy a tomar el tamaño de la altura de cara prima. ¿Sí? Voy a hacer centro en los extremos de una arista. Yo siempre tomo la arista de la derecha por una mala costumbre que tengo. Ustedes si quieren hacerla hacia abajo, la hacen hacia abajo. Si la quieren hacer hacia la izquierda, la hacen hacia la izquierda. No pasa nada. A mí me gusta hacerlo. Uno es un animal de costumbre. ¿Verdad? Ok. Aquí está una altura de la cara y aquí está otra altura de la cara. ¿Bien? Esta es la sección principal de un tetraedro cuyas aristas miden A'. Yo le puse 20 milímetros. Si alguien le quiere poner 50, eso es problema suyo. No pasa nada. Ahora bien, voy a dibujar lo que sería la altura del sólido en esa sección principal. Fíjense que yo aquí dibujé dos. Las dos amarillas. No hay por qué dibujar las dos. Con una sola es suficiente. Por ejemplo, voy a dibujar esta altura del sólido. La que viene por este vértice de la arista en forma perpendicular. ¿Verdad?
la altura de cara opuesta. Y esa es la altura h, pero prima. Porque el tetraedro que yo estoy simulando no es el que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque este tiene una altura del sólido igual a 16 milímetros y medio. Y el que yo quiero es 45. Entonces, ¿qué hago? Inflo esto hasta que tenga el tamaño que yo quiero. Es decir, desde aquí voy a prolongar esta línea hasta que me mida, hasta que esa línea mida 45 milímetros. O sea que la tengo que prolongar hasta aquí. Desde aquí hasta aquí, esa sí es h, porque esa mide 45. Y ahora, como las figuras geométricas son proporcionales, son semejantes, entonces, ¿qué hago? Extiendo también esta altura de la cara y extiendo también esta arista. Y por este punto, que es el punto final de la altura, que sí mide lo que tiene que medir toda, entonces por ahí trazo una paralela a este lado. ¿Estará paralelo ahí? Bueno, es lo mismo que hacer una perpendicular acá, ¿verdad? Que la puedo hacer con más facilidad porque tengo mi escuadrito. Por el principio, ¿verdad?, de figuras semejantes. Haciendo una paralela a esta altura de cara por este punto, ¿qué obtuve? Otro triángulo isósceles. Igualito, pero más grande. Entonces, cuando las cosas son igualitas pero más grandes, se llaman semejantes. No se llaman igualitas pero más grandes. Ahora, ¿cuánto mide la arista? Desde aquí hasta aquí medía la arista que yo asumí. Pero ahora de aquí hasta aquí mide la arista que yo tuve. En este ejercicio es de una longitud igual a 35 más o menos. Es obvio que nosotros podemos hacer eso mediante el teorema de Pitágoras, pero no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer con un dibujo, que es como lo hacemos en esta materia, ¿verdad? Es decir, si yo me pongo, yo puedo deducir, es muy fácil, ¿qué lo hacemos? Por una parte, resulta que a al cuadrado es igual a la altura de cara al cuadrado más la mitad de la altura de cara al cuadrado. ¿Sí o no? Hipotenusa, cateto, cateto. Y esto es el punto medio, entonces la mitad. Entonces me queda que a cuadrado es altura de cara al cuadrado más un cuarto por altura de cara al cuadrado. ¿Y cuánto es un cuarto más uno? Uno es 4 cuartos, entonces son 5 cuartos. ¿Verdad que sí? 1 más un cuarto son 5 cuartos. Claro, 1 es 4 cuartos, más un cuarto, 5 cuartos. Todavía no se me olvida. Bueno, y entonces ahora le aplico la raíz cuadrada a los dos lados que dice uno, ¿verdad? Y me queda A igual a raíz de 5 sobre 2, HC. Y aquí se sigue que HC es igual a 2 por A raíz de 5. Pero como eso se ve muy feo, se racionaliza. Es porque se ve feo, más nada. Y entonces me queda 2 raíz de 5 A entre 5. Se queda peor. Creo que lo hice bien, no estoy seguro. Pero es muy fácil, o sea, una persona que sepa matemáticas lo hace. Ustedes deben saber eso. Entonces ustedes ya saben cuánto es la altura de cara en función de la arista. ¿Sí?
Y después se meten con un triangulito de estos que están aquí, que son rectángulos también. Entonces dicen, toda la altura del sólido al cuadrado es igual a este pedacito, que es un tercio de la altura de cara, elevado al cuadrado, más este otro pedazo, este menos, porque la hipotenusa en realidad es este completo, la altura de cara al cuadrado, o sea, al revés. O sea, la altura de cara al cuadrado menos un tercio de la altura de cara al cuadrado. Sacan ustedes esa cuenta, sustituyen HC por A y consiguen cuánto es la altura del sólido, de tetraedro. Pero a mí me parece eso mucho más peligroso. Yo prefiero hacer el dibujo. Y además en esta materia se hace en el dibujo. Si yo diera la otra materia, pues le exigiría hacerlo de la otra forma. Segundo ejemplo. Hay el tamaño de las aristas si el radio de la esfera tangente a las aristas es de 20 milímetros. El radio de la esfera tangente a las aristas va de este punto a este punto. Entonces voy a hacer exactamente todo lo mismo otra vez. Aunque puedo usar este dibujo, pero no, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces partimos de un tamaño A', que es bien cualquiera. Dibujamos una cara y a esa cara le buscamos su altura, una de sus alturas. Más uno termina por dibujarlo incompleto y todo. ¿Para qué lo va a dibujar? ¿Por qué va a dibujar esta que no lo usa? Chaca. La altura de la cara. Por supuesto, una altura de cara prima. Con esa altura de la cara, entonces vengo yo y dibujo mi sección principal. Siempre hago yo centro en estos dos extremos. Y obtengo el triángulo isósceles que se llama sección principal. Resulta que